Lunes 1 de abril, iba a decir de 1939, perdonen, es la formación histórica que nos deforma en el buen sentido de la palabra, a veces le hace a uno que la cabeza le juegue malas pasadas. 1 de abril de 2024, 85 años hace ya, fecha gloriosa. Cuidado, que os espero algunos con el chaleco antidisturbios. Muy pocos, porque no creo que los que podréis empezar a disparar contra mí estéis viendo ni este medio ni este programa. Fecha gloriosa, digo, entre otras razones, muchas, no siendo la menor de las cuales, que para bien o para mal, en función del respetable consultado, concluyó una guerra fratricida, la última de momento que ha enfrentado a unos españoles contra otros, que duró casi 3 años y arrojó un macabro balance de casi 300.000 muertos. Ya sabéis, siempre os lo repito, que 1 millón de muertos no es más que el título de una novela de Gironella. 300.000 muertos que ya fueron. 1 de abril de 1939, sabéis que hay media España que está como loca por volver, no a julio del 36, más bien a noviembre del 33, o más aún a febrero del 36. Y hay otra, y no seré yo quien le quite la razón, porque claro, llega un momento en que tanto, que la gente es de carne y hueso y se tiene que defender, ¿no? Y a muchos todavía afortunadamente les queda sangre en las venas, pues que a lo mejor lo que añoran efectivamente es ese 1 de abril de 1939. Saludos, figura, y saludos al canario, que creo que en el reparto ministerial le ha tocado a lo mejor ventilar asuntos que tienen que ver con esto, pero que también es verdad que el hombre no debe de quedarle prácticamente tiempo después de intentar arreglar o intentar echar tierra en todo lo que tiene alrededor, que si compra esa mascarilla, que si contrata a este proveedor, que si contrata a este otro. Lo que sí es una maldita realidad es la ocupación con cada instituciones, de las instituciones más sensibles del Estado, por parte de Sánchez Pérez Castejón, que está muerto políticamente, pero a pesar de que le queda muy poco, no cesa en colocar amigos al frente de las instituciones, vuelvo a repetir, y los organismos más sensibles del Estado. Y aquí sí utilizo el término Estado, del Estado español. De Radio Televisión Española, ahora iremos a eso. Una tal Cascajosa, yo el primer día decía Cascajares, que son unos pollos maravillosos, por cierto. Cascajosa, dije, ¿esa quién es? No, es una militante del PSOE. Dije, hostias, pero si a esta no la conocía yo. Pues siéntate que te vamos a contar. Al frente del CIS, ya sabéis, a un tal Tezanos. Al frente de Correos, durante años tuvo a un gran amigo. Al frente del Tribunal Constitucional, hombre, de todos los organismos e instituciones y pilares del Estado de Derecho, probablemente ahora mismo el más estratégico, el único que sostiene su autocracia, al señor Conde Pumpido. No seré yo el que se lo llame, y por tanto no se lo voy a llamar, pero he oído a algún afamado comunicador radiofónico de las mañanas llamarle, creo que es Federico, al que envío un abrazo, porque me hace reír mucho con este mote y otros, Golpe Pumpido o algo así, al frente del Instituto Nacional de Estadística. Qué pena ese organismo integrado por grandísimos profesionales y que dirigió durante años el mejor. Bueno, pues me dice mi amigo Lacalle y otros muchos amigos que son pues los mejores economistas de España, que de entre ellos, Riera también, Salcedo, que de entre ellos pues a lo mejor el mejor o de los mejores, un gran economista que es Gregorio Izquierdo, hasta devenir en lo que ha devenido el Instituto Nacional de Estadística. Qué pena de grandísimos profesionales tan mal dirigidos, dirigidos de una forma tan sectaria. ¿Me dejo alguna? He paseado por el CIS, he paseado por... el CIS, Tezanos, no sé si lo he dicho, Radio Televisión Española, el Tribunal Constitucional, hombre, el Tribunal de Cuentas, se me olvidaba a mí el Tribunal de Cuentas, ese organismo que va fiscalizando las cuentas con un bucle de 157 años. Es una exageración, es una figura literaria, no se me enfade nadie. Hipérbole o exageración desmesurada, figura literaria. Quería hacer un joke, no se lo tomen ustedes al pie de la letra ni en su literalidad. ¿Para qué? Pues para que cuando él ya no esté, cuando tú te hayas ido, te cantaría un bolero, Pedro, si no me cayeras tan mal, pues sigan estando, en algunos casos su mandato caducará, como en el del fiscal general del Estado, el empleado de
de doña Lola, Lolita Lola, pues probablemente sea uno de los primeros en ser removidos por el próximo gobierno. Pero hay otros que van a seguir ahí, porque su mandato lleva otros tempos diferentes en función de que cambie antes o después, no mucho después, el gobierno de turno. Y cuando Pedrito se haya ido, seguirá teniendo una pléyade de amigos, paréntesis, se acaba de comprar una parte no menor de Telefónica, ya lo sabéis porque os lo llevo contando, os lo llevamos contando, sobre todo Zulueta y un servidor, también Riera, también La Calle, con Salcedo. No, con Salcedo no he hablado de esto, pero os lo venimos contando, digo, en La Retaguardia y en Generación Euro desde hace semanas, no, meses. Se ha comprado ahí un puño bueno de Telefónica. Y bueno, pues esas cosas, pues es eso, es sembrar para recoger algún día, incluso cuando ya no se esté. Típico de las autocracias, no de una democracia consolidada como era aquella en la que creíamos que vivíamos. Don Víctor Sánchez del Real, feliz semana, ¿cómo estás, amigo? Felices Pascuas y feliz día también, ¿no? Porque Feliz. hay que celebrar cualquier fin de cualquier guerra, especialmente si es civil. Así, Entonces, a partir de ahí, que nos llamen lo que quieran. Por cierto, que en mi familia jamás se celebraba el 1 de abril, teniendo como teníamos personas que habían estado en los dos bandos. Así claro. que tengamos que recordar ahora, por fruto de esta requete memoria histórica, lo que pasó hace tantísimos años, 85 años, y no nos acordemos, y nos digan que no nos podemos acordar de antes de ayer, es una cosa como muy de Aldous Huxley o uno de estos mundos distópicos. Surrealista. Oye, para surrealismo, y ahora vamos a Televisión Española, que tengo yo ganas de pegarle la segunda batida a la actual corporación, antes ente público, lo digo para algunos, en fin, comunicadores desinformados que se siguen refiriendo a Televisión Española como el ente público. Hace 200 años ya que no es un ente público. Por eso, efectivamente, es una corporación, por eso tiene un presidente, no tiene no es una dirección general. Bueno, había una tipa, ahora que dices esto, una tal Susana no sé qué, yo confieso que no, yo soy mucho menos tuitero de lo que alguna gente cree y voy a muchos menos balones de lo que la gente cree. Lo que pasa es que cuando voy, quizá voy demasiado a lo bestia, ¿no? Y siempre me dicen, haz un ejercicio, me dicen gente muy cercana, tanto en mi entorno, que no es el profesional, como en el profesional, me dicen, ponte una goma en los dedos y tal, y a veces lo hago, pero no siempre me sale. Una tal Susana no sé qué, que firma como profesora progresista, o no sé qué puñetas, dijo hace un par de días, este fin de semana, la muerte, conmemoraba el aniversario de Miguel Hernández, fusilado en la cárcel por homosexual y que está en una cuneta. Bueno, se hizo la polla un lío. Daba la sensación de que se estaba liando con Lorca, pero tampoco del todo, un poquito, pero tampoco del todo. Dices, homosexual, Miguel Hernández, muerto, fusilado, Miguel Hernández, pues si murió de tuberculosis. Y esto siempre me recuerda, lo he contado 200 veces, perdonad a los que veáis La Retaguardia todos los días, me recuerda el día que aquel ágrafo llamado José Luis Ábalos Meco me bloqueó allá por 2018, 2019, un día que el tipo era número 3 del PSOE o número 2 y sale en Ferraz y dice que a Besteiro lo mataron porque era un demócrata y por su lucha por la democracia, y yo, que no he tenido nunca el gusto ni el disgusto de conocer al tal Ábalos, personalmente quiero decir, le contesté en abierto por Twitter que le han fusilado o que le mataron. ¿Dónde y quién lo mató? Ese día estuve especialmente delicado, pues estuve a punto de poner gilipollas, pero no lo puse. Digo, dime, sí, ¿dónde le mataron y quién lo mató? Si me dices dónde le mataron a Besteiro y quién lo mató, sabiendo las aficiones le podía haber dicho, te pago una tal en el mejor sitio de Madrid. Así lo que le dije fue, te pago una cena en el mejor sitio de Madrid. Me bloqueó, por supuesto. Son tan imbéciles que desconocen hasta su historia, Víctor. Sí, lo mezclan todo, pero además desconocen, incluso ni han leído a quienes glosan, ni han leído de quienes glosan, ¿no? Porque, por ejemplo, toda esa mezcla, pero si es que van emergiendo cosas que están en el imaginario popular. El propio Lorca, si se sabe que era en su grupo teatral, en el grupo teatral de Lorca, convivían los modernos de izquierdas con los modernos de derechas, porque bueno, había claro, falangistas vestidos en las fotos famosas de este teatro popular de Lorca, había tíos con el mono azul que eran precisamente falangistas, o era amigo el propio Lorca de José Antonio Primo de Rivera. Y como desconocen
qué, quién, cuándo, cómo y dónde, que es lo básico del periodismo, pues claro, así les va en cuanto toman poder en un medio u otro, porque es que vaya semanita santa y semanita de pasión que hemos tenido con el tema televisión española y con el tema periodistas, y si quieres luego también le damos a la SER, y hay que darle enhorabuena a esta casa y, y al jefe, te lo no agradezco, lo digas tú, lo digo. Te lo agradezco, 41, creo que son 41.000 y pico, 42.000 euros a esa máquina sectaria de proyectar mentiras, que es la cadena SER, tal... Yo no sabía quién era el Queco, el Queque o el Queque este, no tenía ni puta idea de quién era este elemento hasta que le condenaron efectivamente. Por si alguien no sabe de qué estamos hablando, que me extrañaría porque ha sido trending topic, lo lleva siendo ya más de 36 horas. Cuando veáis este enlace en tiempo real, pues le han condenado a pagar, esto creo que es ya la última instancia, el Supremo, 42.000 euros por bullying, por acoso, y por a Alfonso Rojo, al director de esta casa, por llamarle, entre otras cosas, subnormal, y me parece, y alguna cosa más. Sí. Y, por supuesto, esas condenas incluyen siempre, pues, la exposición, publicar la condena, etcétera. Y entonces el pavo este, el Queque, o el Coco, o el Cuco, va al Menda y pone la condena en Twitter, y a los 30 segundos hace ¡pa! Y se canda la cuenta. Candarse la cuenta es ponerla en privado para que solamente puedan ver sus tweets, es decir, donde cuelga públicamente, como le exige la sentencia, la condena, para que solo lo puedan ver sus seguidores. Pero, tío, da la puta cara. Joder, ten cojones y publica la sentencia que te han condenado, pues a pagar, tío, y hacer lo que te dice el juez. Qué pocos, mucha boquilla, pero tienen muy pocos huevos. Bueno, al final va a ser que era verdad lo de los 3 calzoncillos en la SER. Joder, ya te digo, macho. Va a ser verdad, pero que al final los que los llevaban eran ellos. Totalmente. Oye, Televisión Española, la última charla, que además creo que ha levantado algún sarpullido en esa casa, don Víctor, con lo cual estuviste a hacer y lo hicimos bien, pues vamos por la segunda oleada. Nos quedamos tú y yo porque todavía faltaban unas horas para que elevaran a la menda esta, que no sabíamos nadie quién era, y en su casa probablemente solo a la hora de cenar, porque obtuvo del concurso público aquel, del aquelarre aquel, en el que participasteis, vamos, los visteis pasar por delante en el Congreso, se iban presentando todos los aspirantes, que había alguno que no sabía prácticamente ni leer ni escribir, pues esta quedó en el puesto 85 sobre 95, si no recuerdo mal, una cosa así, vamos, sí. Quedó prácticamente una de las últimas. Una menda, una tal Concepción Cascajosa se llama, o lamento, sí. Espero pronunciar bien su apellido, que es militante socialista, la han nombrado Baranda presidenta ¿cómo era la figura de Rosa María Mateo? No sé si es exactamente así. Rosa María Mateo era administradora provisional. ¿Y esta es? Porque no estaba nombrado, no estaba elegido el Consejo de Administración, y esta es presidenta provisional. Aunque el cargo en realidad se lo están inventando, porque es que cuando tardaron años en hacerse el Consejo de Administración que tenía. A ver, lo explico de andar por casa. Explícalo. Se hizo una norma enrevesada que teóricamente era para mantener la independencia, en la que se iba a coger independientemente, de forma independiente, a quienes iban a ser los miembros del Consejo de Administración, es decir, el microsenado que dirige Televisión Española, y de entre esos miembros se iba a elegir al presidente, a la presidencia, iba a decir, al presidente, sea hombre o mujer, de esa corporación, porque es una corporación de derecho. Es decir, es una empresa que se supone que es independiente, cuyas acciones ostenta su participación la SEPI al 100%, pero la SEPI no tiene ningún control, como me confesaron a mí en petit comité miembros de la SEPI cuando venían a informar, porque hacen un informe sin tener acceso nada más que a unas cuentas semestrales, creo recordar que es lo que les pasan, y poco más. Es decir, las acciones, es un monstruo. Las acciones las tiene la SEPI, que es, como saben, la Agrupación de Participaciones Industriales del Gobierno, el antiguo INI, para entendernos. Sin embargo, tiene su propio Consejo de Administración, que teóricamente se elegía por un comité de expertos que iba a elegir de entre los candidatos que se presentaban. Como veis, enrevesado. Todo esto para que un proceso que no iba mal, a mí no me parece mal. Hombre, quien nombra al comité de expertos es el que logra hacer el filtro, pero se presentaron cerca de 100 y pico candidatos a los que se les pedía un currículum, un perfil y un proyecto para Televisión Española. Y eso lo evaluó un comité de expertos
poco sospechosos de ser gentes de derecha. Este comité de expertos, que está con un cabreo monumental, gente de toda la vida, del mundo del cine y de la administración de la televisión y de las productoras, evaluaron todo esto. Esto luego se nos pasó al Congreso, que es yo cuando estaba en aquel momento ya como diputado, se reactivó porque los políticos decidieron, ya sabes, abren o cierran la puerta del agua para que vaya adelante un proyecto o no, y nos llegó. Y yo tuve el grato honor de tenerme que leer las 95, porque tenía en aquel momento la responsabilidad de la comisión, no era el portavoz porque habían decidido poner a otra persona al grupo, pero era yo el que llevaba el peso, como puede decir también mi compañero, por ejemplo, Nofre Miralles, que andaba por allí. Entonces, yo me tuve que leer todos los proyectos, junto con el equipo que teníamos de asistentes, nos leímos todos los proyectos de estos 95 y además la evaluación que había hecho el comité de expertos. De la evaluación que anda circulando por ahí, la pueden ustedes buscar, que hicieron una absoluta vergüenza el de esta cascajosa. Y además doloroso, porque es una señora que es profesora catedrática en una profesora titular, quiero recordar que es en la Carlos III. Es decir, yo esperaba que una profesora que está evaluando alumnos en una de las mejores universidades públicas de España, todo hay que decirlo, Sí. presentaba un proyecto que yo cuando vi la evaluación dije, qué cosa más rara, debe tener enemigos, ¿no? O sea, dices, a ver si esta es la de derechas, digo, a ver si Claro, era tan descarnado que no tenía ningún tipo de calidad, no había ningún proyecto. Por cierto, de los 95 proyectos, qué puñetera vergüenza de nivel. No pasaban, yo que he sido profesor tanto en posgrado como en grado en primero, los alumnos de primero de comunicación audiovisual hacen mejores proyectos que el 80 o 90% de esta gente. Pero esta señora, te lo leías y decías, pero si es que esto no pasa, eran butats, eran como proyectos de final de curso, pero de primaria, de yo quiero una televisión que esté abierta. Oiga, que le han pedido un proyecto profesional para ser el presidente, para ser miembro del Consejo de Administración. Eso por un lado. Y luego había un sesgo enorme, que es que, y con todo el respeto a los compañeros periodistas, se puede ser periodista y muy buen periodista, y no necesariamente te conviertes en un buen gestor de una empresa de medios de comunicación, que son dos cosas distintas. Ahora voy a eso. Mira, fíjate, ahora que lo dices, permíteme que te haga un paréntesis. Por esto siempre lo he dicho en otros tiempos, cuando yo a lo mejor podía tener algún otro tipo de, no de aspiraciones, porque el azar siempre me ha ido, yo creo mucho en una cierta mano invisible, ¿no? Para muchas cosas, para la vida también, me he ido siempre colocando en aquello que yo creo que podía desenvolver mejor. Y entonces, no solamente yo, algunos amigos, vamos a ver, sé que hay gente que le molesta, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y solo porque vine a cuento. Dices, mira, que nos hemos pasado 20 años en una televisión generalista, 33 de profesión, que en esa televisión generalista, en mi caso, hemos dirigido 2 centros territoriales, hemos sido redactores, jefes de sección, redactores jefe, editores, subdirectores, después hemos estado 2 años y medio en otra televisión, hemos ejercido en un despacho privado la asesoría privada de comunicación. Es decir, tenemos un currículum, tenemos unas obras completas, lo que no tiene, por lo visto, esta militante socialista, que todavía no hemos dicho, que está ahí, la cascajosa esta, porque es militante socialista, además, creo que el otro día dijo, ¡y a mucha honra! Dice, no, oiga, señora, pero si usted puede ser como si milita usted en el Ejército de Salvación, ¿no? Y pone el mechero mirando al sol y se inmola con unos colegas, pero si no estamos hablando de eso, estamos hablando de si precisamente eso le inhabilita para desempeñar con honradez, profesionalidad y objetividad la función que le han encomendado, por lo menos de manera temporal. A lo que voy, yo siempre decía, hombre, está mal que yo lo diga, yo y muchísimos compañeros que llevan una trayectoria muy paralela a la mía desde hace más de 30 años, que es el tiempo que hace que somos amigos y nos conocemos. Pues yo siempre he reconocido que yo estaría cualificado, esto no es ni bueno ni malo, ni es una jactancia, es así, y otros muchos, decenas de compañeros a los que yo conozco, por ejemplo, para dirigir unos servicios informativos. Ahora, yo, con mi formación, nunca podría aceptar un puesto de administrador o de director general de una corporación de medios de comunicación pública o privada. ¿Por qué? Porque no es mi formación. Yo he sido 33 años periodista, he dirigido centros territoriales, he dirigido servicios informativos, he editado telediarios, pero nunca he manejado un puto duro, perdón, euro, que no fuera mío.
¿Por qué? Porque no es mi formación. Del mismo modo y manera que he conocido excelentes directores y gestores de medios de comunicación que no eran periodistas. Algunos aprendieron más periodismo en 6 meses o en un año que otros inútiles que llevaban allí 20. Pero tal. Esto es muy importante y Víctor Sánchez del Real ahí ha puesto el dedo en la llaga. Claro, es que, a ver, yo cuando opino de medios de comunicación es en otro ángulo, porque, por ejemplo, yo he trabajado en una etapa muy temprana de mi vida. Cuando tú ya estabas, tú eras muy mayor, me sacan muchos años. No fastidies. Somos de la misma quinta. Somos de la misma quinta, tío. Lo que pasa es que… Yo eché los dientes en los medios por pura casualidad. Estuve en radio, prensa y televisión, ¿vale? Y luego yo lo que sé de medios de comunicación, lo sé por haber estado en redacciones, por haber estado en el lado oscuro, que es en la comunicación, donde aprendes mucho. Aprendes muchísimo, muchísimo, cómo funciona. Oscuro, ¿verdad? El lado oscuro es cuando estás en la parte de comunicación de empresas, entidades, y es donde he echado yo los dientes. Pero yo sé más, no porque estuve en la redacción de una televisión como en Canal Plus, sino por lo que luego he estado en escuelas de negocio, en ICADE, ni eso, en el MIT. Es ahí donde yo sé por qué se hacen las cosas. Y esto es en los casi 100 candidatos que había, salvo 3, y 2 de ellos que eran ingenieros y que tenían unos proyectos que, claro, cada uno tira al monte, ¿no? Y estos eran ingenieros de telecos que tiraban a toda la parte digital en exceso, pero eran buenos proyectos. El resto eran gacetilleros, como se llaman, gacetillas, ¿no? O sea, plumillas, que se decía antes, que es la forma interna en el mercado de los medios de comunicación para referirse a alguien que escribe, que es bueno y que es muy bueno investigando, escribiendo, redactando, incluso presentando a cámara, pero que no tiene ni pajolera idea ni de interpretar su propia nómina como para llevar, como decimos, no un ente, sino una corporación de 7.000 trabajadores, de 7.000 trabajadores. O sea, tienes que saber de recursos humanos, tienes que saber o de gestión de personas, tienes que saber de economía, de finanzas, tienes que saber del mercado audiovisual, pero no del mercado visual emitido, sino de las tendencias. Tienes que saber de lo digital, tienes que saber de tecnología, tienes que saber de historia. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, estos proyectos que tenían tanto Elena Sánchez, buena presentadora, buena periodista, aunque sea sectaria, ahora la han dimitido, echada la presidenta que fue provisional. Mira, José Manuel Martín Medem, un tío que ha sido lo más que ha tenido ha sido corresponsal en Cuba. Estos son los miembros del Consejo de Administración. Sí. Roberto Laquidain, también el otro a propuesta de Unidas Podemos, sindicalista de toda la vida. Genaro Castro, buena persona, presentador, y este que sí que se ha formado en otras cosas. Carmen Sastre, periodista, que también se ha formado en otras cosas, pero no tiene experiencia tampoco de gestión. Consuelo Aparicio, a propuesto del PP. Aún está que se le espere que tenga una experiencia gestora. Ramón Colom, mi querido abocajarro al que le dedico, vamos, todos los amores del mundo. Bueno, Ramón Colom, ojo, Ramón Colom, sectario, fue director general, hace 1000 años, que nos acordamos de Ramón Colom. Es que tenemos los resultados, con lo cual eso sería un manchón en el currículum. Estamos hablando de tal Juan José Baños, consejero a propuesta del PNV, que de televisión sabe lo mismo que yo de exploración de Marte. Y luego Concepción Cascajosas, que se supone que es persona conocedora de la casa y que se le suponía que, siendo profesora docente en una universidad de primer nivel, como sigue siendo la Carlos III, pero repito, el proyecto que presentó era ni siquiera de instituto, o sea, de estos de niños en la primera comunión. De redacción. Haced una redacción de las vacaciones. De redacción de catequesis, que es, ay, como la tele que me gusta, medio ambiente, ¿sabes? 4 palabras juntas. Entonces, esta es la persona nombrada ahora. El otro día estábamos grabando mientras se producían las puñaladas de unos contra otros. Recordemos que ahora van a rescatar, estoy absolutamente convencido, a José Pablo López. El otro día hablamos de José Pablo López, que es el gran Rasputín de toda esta operación. Un tío que estuvo al frente de 13TV, la televisión de los obispos, que luego colocó el PP en Telemadrid y que luego se ha convertido en el visir de Pedro Sánchez, en el comisario político para determinar quién hacía qué producciones, el responsable máximo de elegir quién ganaba dinero a costa de Televisión Española. Coño, porque él y no, cuidado, que ya veo a los amigos de las querellas y no voy a decir nada más que lo que voy. No hemos dicho nada, no lo digo por lo que voy a decir. Dices, el encargado de decidir quién ganaba dinero o no.
porque él venía de ese mundo, porque él venía de Mediapro, porque él era un hombre de confianza de José Miguel Contreras, porque antes de dirigir 13TV había pasado por La Sexta. Coño, porque este que no sé si es periodista José Pablo o no, creo que su formación es jurídica, pero no sé si además es periodista. Cuidado que este sí sabe de contenidos, porque... Y además no tengo nada personalmente en contra de él, y él debería de saberlo, y si no lo sabe es su problema. Él y el que tenía como director de informativos, al que yo recuerdo desde que era becario en Antena 3, y me voy a quedar ahí por respeto personal, porque tampoco es personal esto ni es ad hominem. Estamos hablando de una forma de hacer las cosas. Lo que quiero decir es que este de contenidos sí sabe, y este venía del mundo de las productoras, que como decía el otro día Víctor, y ahora ya desligamos, no estamos hablando ya a partir de este segundo de José Pablo López, hablamos en general, el mundo de las productoras, que son esas empresas que organizan un grupo de amigos, que en algunos casos vienen ya, es como esta gente que se sale de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y organiza legalísimo todo, oye, y respetabilísimo, empresas de seguridad privada que se hinchan a ganar dinero y asesoran a grandes bancos y tal. Bueno, organizan productoras que en algunos casos se hinchan a ganar dinero y se forran haciendo programas, en algunos casos, con medios de las televisiones públicas o privadas que les contratan. Y estos, que además son tan progresistas y tan de izquierdas, pregúntenle a algunos de los cámaras, de los técnicos, de los realizadores, de esas productoras que ganan o ganaban 3.000 pavos cuando se ganaba dinero, cada uno en función de su nivel profesional, 3.000 y 4.000 euros, de los de hace 20 años, por levantar una regleta o por salir a hacer una grabación o por pasarte 10 horas en una mesa de postproducción haciendo un montaje, y después eran contratados por esas productoras por la mitad. Iba a decir una mierda, por la tercera parte, que de eso también tienen, y se forran. No digo que José Pablo López, líbreme Dios, haya practicado ese deporte. Estoy seguro, pero ha sido el decisor, pero de qué se decide qué productoras, luego te dirán que es que esto sale a concurso y tal. Joder, es que si empezamos a hablar aquí, Víctor y yo, tenemos para 7 horas. Es que claro, porque es sorpresa que Prisa empieza a recuperar su capacidad de producción sospechosamente al hilo de esta reciente retoma de control de Televisión Española por el PSOE. Ojo, y no lo he dicho todavía, y luego me regañan. Yo el otro día cometí un error, no aquí en mi canal, hablando de la retirada de la televisión, de la publicidad. Le eché la culpa a la pobre Soraya. No, fue la otra vicepresidenta, la Teresa Fernández de la Vega. Sí, pero luego el PP fue cómplice de permitir la fusión entre otras televisiones, porque aquí hay 3 sabores en las productoras. Y cada una hace la fórmula con más de uno o más de otro. Pero todos utilizan los 3 mismos componentes, que es un contacto con el poder, es decir, alguien que viene de la cuerda socialista, es decir, ha estado en Moncloa en comunicación de una manera u otra, ¿vale? Exsecretarios de Estado, expresidentes, ¿de acuerdo? Exjefes de prensa, etcétera. Todos tienen uno de esos. Tienen, además, a alguien que sea de las Sexta, 4 y Prisa, ¿vale? Un componente de los medios de siempre del régimen, ¿vale? Y luego alguien de Televisión Española que se conoce los pasilleos y es amiguete, a ser posible si ha sido pues alguien que venga del mundo sindical, que además se conoce a todo el mundo, claro, y va de una sede a otra de Televisión Española, va de Prado del Rey al Pirulí, es decir, que conoce Torre España, perdón, que les ofende llamarlo Pirulí, pero para el común de los mortales, el Pirulí va de Torre España a Prado del Rey, que son como 2 grandes reinos, hay más, bueno, pues esta gente, estos 3 sabores son los que hay. Tíos recién salidos del PSOE, gente que viene de los... Perdón, que estoy utilizando el dedo palabrota, como dice mi hijo, ¿vale? Gente que viene del mundo de las grandes cadenas, y luego los tíos que tienen que tener a alguien de la casa, como se dice, alguien de la casa. Pues con esas 3 combinaciones es lo que se presenta. Eso ya hace un filtro de que tú y yo montamos una productora, nos ofrecemos a Televisión Española y ¿sabes lo que nos van a hacer de caso? Un carajo de caso nos van a hacer caso. Porque ya no tenemos ninguno de esos 3 Pero componentes. ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Alguna cuestión más por añadir al relato que va vertebrando Víctor Sánchez del Real? Dices, efectivamente, no es Soraya, es Teresa Fernández de la Vega, siendo vicepresidenta, bajo la cual pues desaparece la publicidad. Desaparece la publicidad en las televisiones públicas porque se entiende que es competencia leal, etcétera, y porque violaría la
propia naturaleza de la función pública, en este caso de un medio, de una televisión. Soraya cometió muchísimos, y ahora voy a por el Partido Popular, el de antes, no el de ahora, lo siento, cometió un huevo de pecados. Poner a un tío en el que, no voy a abundar, ya el otro día, sin citarle, hice una serie de referencias, uno de los personajes más nefastos que ha dirigido esa casa, que era un tal Echenique, abogado del Estado, sería cojonudo, luego, bueno, iba a decir, terminó el Santander, no, en el Santander terminó Renovales y alguna persona más que orbitaba en aquel núcleo de poder monclovita que mandaban hostias y mandaban muchísimo, pero digo que fue Soraya la que se cepilló el sistema de elección para desbloquear aquello, porque llevaban un consejo de administración con tíos que llevaban, joder, y si os queréis os puedo dar los nombres, pero como no le van a decir nada a nadie, 8 años con el mandato caducado, coño, o 6 años o 8 años, ¿te acuerdas? Uno paisano mío, joder, para poneroslo más fácil, a quien sepa de lo que estoy hablando, 8 años con el mandato caducado, y entonces Soraya va y lo que hace es que, claro, deja, porque aquello había que, digamos, centrifugarlo o renovarlo por una mayoría cualificada del Congreso, y es ella la que cambia la ley, me parece que vía decreto, claro, para que fuera simplemente 176, una mayoría absoluta, con lo cual aquello se pudo hacer, y colocó a un tío como Echenique, que no sé si duró 1 año y medio, que joder, a mí yo podría contar cosas de Echenique y sin dar nombres. Mira, de aquella época había, lo voy a contar así, y más de uno sabe de qué y de quién estoy hablando. Un altísimo responsable de aquella casa, muy alto, no el más alto ni mucho menos, pues si no lo van a identificar y a lo mejor me va a caer una hostia, pero un bastante alto responsable, era un histórico de la casa, que tenía pues lo que estamos hablando, tú puedes ser un gran periodista, un gran, casi se me escapa, realizador, un gran no sé qué y tal. Bueno, este tío a mí me confirmaron y dice, hombre, eso era delictivo, ¿y por qué no lo denunció usted, coño? Porque no tenía las pruebas, porque la ley dice que todo ciudadano que tenga conocimiento de un delito tiene obligación de denunciarlo ante los tribunales de justicia. A este tío todos los meses los responsables de, vaya usted a saber qué productora o qué productoras, le daban, Víctor, luego te digo a puerta cerrada quién era, un sobre con 20.000 euros. Todos los meses. Todos los meses. Es mucho dinero. ¿Tú sabes lo que es? Yo no voy a ¿Ustedes saben datos, lo que son 20.000 euros en negro todos los meses en un sobre? Dices, ¿y quién se lo daba? Las productoras beneficiadas. Ahí lo dejo. Mira, y eso pertenece a la etapa en la que gobernaba el Partido Popular. Seguro que unos cuantos ya saben de quién estoy hablando. Vamos a dar datos de no nombres, pero sí datos. La eliminación de la televisión, de la publicidad en televisión. Televisión facturaba aproximadamente en sus buenos tiempos unos 600 millones de euros 600 millones de euros por publicidad. De una manera o de otra. Más toda la publicidad que no se cobre y que sale en televisión. Porque cuando ustedes ven a los de determinado programa deportivo o determinada emisión de no sé qué mundial, todos con la misma ropita, ¿vale? Resulta que más o menos inocentemente todos aparecen con la misma camiseta, ¿vale? Y eso no es gratis. El que salga un logotipo en la tele no es gratis. Pero lo que sí pasaba por debajo del radar... Aquello fue un escándalo, ¿te acuerdas? Millones. Porque vamos a dar la marca, era la Coste. Era la Coste, y aquello fue un escándalo. Fue la Coste. No, han sido todo tipo. Y luego pero vamos, ha habido muchas más. A mí me han jurado los del Ganso que ellos inocentemente daban la ropa, pero bueno. A lo que voy. 600 millones de euros. Para que se hagan una idea, más o menos vamos a redondear a 1.000 millones de euros que cuesta Televisión Española. Eso significaba que usted y yo pagaríamos menos porque Televisión Española, cobrando por publicidad, porque emite buen contenido y entonces tienes más publicidad, nos sale gratis. Oiga, ¿quién tiene problema con eso? ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que esos 600 millones, Teresa Fernández de la Vega y luego Soraya acepta, y por eso yo siempre caigo en la confusión del orden, pero el conjunto es el mismo. Igual. Le entrega esos 600 millones que se van a seguir gastando las grandes marcas, se los regalan a La Sexta y Cuatro en aquel momento, que era los amigos del régimen. ¿De acuerdo? 600 millones para vosotros, tomad, aquí. Eso les lleva a que se han convertido en un monopolio. Hay un monopolio, porque llamarlo duopolio es de risa, que se quedan toda la publicidad, es decir, no teniendo toda la audiencia, tienen casi toda la publicidad. Les hablo de órdenes del rango del 80, el 90% de la publicidad, cuando no tienen el 80% de la audiencia. Cosa rara, ¿verdad? Bueno,
Pero porque les meten esa primera inyección. Y cuando les va mal, Soraya es la que les permite, si se acuerdan, la famosa fusión. Y eso es aquel PP. Pero es que este PP es el que alcanzó un acuerdo, que soy yo testigo cuando estábamos haciendo el puñetero paripé de tener que ver a todos estos candidatos que les hemos hablado de la Cascajosa y del Ramón Colón, que pasó, le hice pasar un buen rato cuando estuvimos, aquellas comparecencias fueron muy divertidas, Sí. ¿vale? Van y cierran un acuerdo los del PP en el pasillo, recuerden, en el pasillo para repartirse estos puestos en Televisión Española. Porque Totalmente. cuando ustedes ven y busquen quiénes son los miembros del Consejo de Administración Española, es lo de siempre, es como se están repartiendo la justicia, se reparte en Televisión Española. Y este PP, estúpido y tonto e inocente, no sabían ni quién era Ramón Colom. Admiten un cambio de cromos y no saben que Colom es un tío que es un agente especial, vitriólico, no sabía. Para que se hagan una idea, alguno de los diputados que tenía el PP en aquel momento en la comisión, por propia confesión, no sabía quién era Ramón Colom, por juventud o por inexperiencia en el mercado. Hay que es que es joderse. alucinante. Hay que Este joderse. señor es que. Ramón Colón, que es te un- las hizo, vamos, te las hizo pasar putas, no, a ti te Lo imitan, intentó. porque me acuerdo perfectamente porque yo tenía buena relación con la chica que a ti, vamos a contar intimidades sin dar nombres, con la chica que a ti te llama la primera vez para invitarte a aquel famoso debate que hacía Ramón Colón en la 2, no nos conocíamos, no es que tuviera buena relación, quiero decir que una relación cordial, porque yo en esa época no estaba en los medios, sino que trabajaba como asesor de comunicación para facilitar, no era el caso de Víctor, pero sí era el caso de otras personas con las que yo trabajaba, no para las que trabajaba, para facilitar pues que fueran a determinadas tertulias o tal o no sé qué, porque se buscaban determinados perfiles. Oye, necesito un experto en política internacional, necesito un tal. Entonces yo recuerdo perfecto, se lo ofrecí también a un buen amigo nuestro, que ahora sigue en una cadena hermana, bueno, en El Toro, no vamos a decir su nombre, que también le llamó esta chica y le sonó tan a chino que creo que no fue ni la primera vez, pero tú sí fuiste, no sé si una vez o dos, y me acuerdo de ese debate porque te prepararon una encerrona de 3... Antes de ser yo político. Antes de ser político. Fue el famoso. Claro. Antes de ser político. Y que fue la decisión por la que yo me metí luego en política. Y dije, joder, si me la Que van a si montar habías así, dicho pues que por si lo menos guerra me meto. civilista, que si no sé qué, que si Nada, los camiones, que el si la famoso madre que parió. bocajarro. El famoso bocajarro. Esta gente, pues luego fíjate qué hija puta, con perdones la vida, que luego te lo puso delante algunos años después, no muchos en el Congreso. Y como dicen en mi tierra, rejas vueltas. Y ahí ¿Qué voy? ¿Qué hace el PP? Hace todo este paripé legal de crear este que parece un buen procedimiento, de que el Congreso, y allí estábamos tomándonoslo muy en serio, los de Ciudadanos, hasta los de Podemos, y de repente se van a un pasillo y alcanzan un acuerdo el PP y el PSOE. Para dejaros fuera vosotros y para que Vox no tuviera ningún consejero. Joder. No, pero para dejarnos fuera no a nosotros, Vox o Ciudadanos. No, para dejar fuera a los españoles y para que aquello, porque Sí. claro, ¿cuál es el problema que tiene? Me acuerdo perfectamente de esa tarde, que si lo hicieron en un pasillo, como lo dices tú. Sí. Tiene mucho muerto que enterrar. Mucho muerto que enterrar. Joder, y en Televisión Española está lleno de porquería por todos lados. Que todavía no es compost porque todavía no se han degradado, porque además hay un alto nivel de supervivencia en Televisión Española de gente. Tienen de todo. Y porque sí, pero repito, lo que decía el otro día en el programa, cuando estábamos analizando más o menos en directo lo que estaba pasando, y lo vuelvo a decir hoy, se están peleando por un cadáver lleno de otros pequeños cadáveres, lleno de gusanos, de cadáveres de gusanos. Totalmente. Televisión Española no sirve para nada. Yo en un programa ya he dicho lo que podría servir Española. Yo habría que cerrarla, o sea, tal cual está, yo soy partidario de su cierre, y a lo mejor un Estado como España, si me pongo a pensar en estratégico, debería tener un órgano de comunicación internacional como el que ahora mismo tenemos desaprovechado por una televisión española es que una emite puta fatal la vergüenza y la agencia EFE. viajar a Brasil o viajar a Australia y poner el canal internacional de televisión española. Y eso lo veo yo que viajo y me lo dicen compañeros de toda la vida que han ostentado cargos directivos en televisión española. Es una puta vergüenza que tengamos un canal internacional, un canal 24 horas si me apuras también, y que no haya un Dios que lo vea fuera de tal, y tengas que poner la BBC, o tengas que poner la CNN, o tengas que poner la Fox, o tengas que poner, pues no, hasta RT si me apuráis, joder. Es que claro, estamos por cesión, o sea, España debería tener
Y ahí me dicen, pero tú eres liberal. No, mira, depende. Hay días que me levanto por la mañana más liberal y cierro Televisión Española, y al día siguiente me levanto más español y digo, ¿qué haría yo, sabiendo lo que sé de comunicación internacional y de marca país, qué haría yo para que España se promoviera? Pues cogería las herramientas que tengo, que son la Agencia EFE y Televisión Española, cerraría todo lo que es local, todo lo que es política, etcétera. Me dedicaría a las bellas, literalmente, a las bellas artes, a la cultura y a volver a hacer grandes cosas de la cultura española, pero la cultura de verdad tradicional, como cuando se hacía la serie sobre Santa Teresa de Jesús, ese tipo de cosas, y me dedicaría internacionalmente a promover el buen nombre de España, de los españoles, del deporte español, de la cultura española y de las empresas españolas. Porque si no, si dejas ese vacío, y tienes dos herramientas maravillosas, que son la Agencia EFE y Televisión Española, que tiene solo el archivo histórico de Televisión Española. Y Radio Nacional de España. Y Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Vale, entonces con esos tres, con esos dos elementos, que son tres, como tú dices, radio, prensa, televisión y un archivo histórico, ¿cómo es que estemos perdiendo terreno y que la gente se pone a ver la propaganda rusa en Hispanoamérica? Es una puta español. vergüenza la propaganda que una americana, televisión que también la hay, la claro, propaganda americana, porque también claro, emiten en español. La propaganda alemana, es que Alemania emite en español, es que Al Jazeera emite en español y España emite mierda en español. ¿Qué hacemos que no estamos comunicando adecuadamente hacia el norte de África, hacia el centro de África? Fíjate, una forma, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando la gente me dice, bueno, pero entonces, ¿la cierras o no? Y digo, pues habría que verlo. Porque imagínate que tú estuvieras transmitiendo a ese subsahel la realidad de España. En lugar de ese mundo al tío que va a emigrar y que se va a montar a recorrer el desierto y luego montarse en una patera para venir aquí y estar hecho mierda, porque está hecho mierda, porque le han prometido algo que no va a obtener nunca y luego cae en manos de cheniques y similares, ¿vale? Pero si tú estuvieras transmitiéndoles la realidad de España, alguno se lo pensaría antes de venir, por ejemplo. Es que hay cuestiones preventivas. O podrías estar emitiendo cosas que le hicieran la puñeta al rey de Marruecos contando la realidad de España, de Ceuta, de Melilla, y que vieran la diferencia entre un lado de la frontera y otra. Y a lo mejor estarías convenciendo las almas y las voluntades en lugar de estar a la defensiva. Pero claro, como estamos a la defensiva y estamos en manos de los gestores que han elegido el PP y el PSOE y Podemos, esto es lo que tenemos. Tenemos una mierda. Y repito, que ni consiga audiencia afuera, ni consiga audiencia adentro. Vamos, que es que este programa tuyo o un programa mío que hago en mi canal de YouTube, ya te digo, por medio de divertimento, obtiene más audiencia. Tiene más audiencia según qué bandas horarias muchos programas de televisión que española. una máquina que nos cuesta, por resumir, para que se queden ustedes con una idea colofón, y vamos a seguir hablando las próximas semanas de Televisión Española. Ya lo siento, os prometí hace algunas semanas que íbamos a empezar a meterle el diente a Televisión Española y no estamos contando ni el 5%. Una mierda que nos cuesta 1.100 millones de pavos al año, por redondear, y que tiene un 10% de audiencia. Televisión Española era una potentísima herramienta de agitprop y de propaganda, sí, también con Aznar cuando tenía un 26%. Con un 10% es una mierda. ¿Quién ve Televisión Española? Ya os lo digo yo, los devotos, los sectarios, los enfermos, que aunque mañana meta etarras en el gobierno, que no lo descarten, seguirían votando al Partido Socialista, y gentes todas ellas, con todos los respetos, porque no nos falta tanto a Víctor y a mí, de más de 60 años. Ya está. Eso y la hinchaurrondo que saca pecho este fin de semana de que ha tenido una audiencia maravillosa con el Cristo de la Legión de Málaga. Entonces le dije, por lo menos dale las gracias a la Semana Santa, a Málaga, a la Legión y a Cristo. Bueno, pues me bloqueó la presentadora hinchaurrondo que gana 500.000 para empezar. Ahora ya manda narices que ella tiene la sociedad a pachas con su marido, el tunecino. Todo esto lo ha publicado vale, El Mundo, Todo esto lo ha publicado El Mundo, que nadie se haga líos, que creo, no sé si se ha querellado contra ellos o no, pero creo que les ha intentado desmentir y han seguido los señores del Mundo demostrando que su información era veraz, lo que está contando. No, es que ella lo que está cobrando está publicado por un medio, está contrastado por la propia casa, por la propia Televisión Española en una contestación por la parte de transparencia. Es decir, ella gana como mínimo de 500.000 euros para arriba. Estamos hablando de la presentadora estrella que obtiene en las franjas menos, o sea, nosotros si nos dieran antena, imagínense lo que podríamos obtener de audiencia. Pero a lo que voy, y va y me bloquea. Pero esta es la Televisión Española que tenemos, que solo se conecta la gente a verlo cuando hace una retransmisión
de la Legión en Málaga. Esto es que no deja de ser, como digo, ironía, que la empresa, que la tunecina iba a decir, que el tunecino, la señora Inchaurrondo, se alegren de que se haga honores al Cristo en Málaga. No deja de ser irónico y a mí que me bloqueen por eso me encanta, como bien sabes. Así que a seguir metiendo caña. A seguir dando caña. Víctor, vamos a seguir dando caña con este asunto en próximas semanas porque yo creo que lo merece y tenemos todavía mucha más información en el tintero, aparte y además de lo que nos vaya suministrando la actualidad que seguro que nos sorprende. Te envío un abrazo, cuídate mucho, amigo. Un fuerte abrazo, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Víctor Sánchez del Real. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Siempre tengo que arrodillarme ante ti porque vas de segundo y se me calienta el pico. Pero bueno, como sé que llevas un rato ahí, te puedo preguntar por TV3, porque si hay alguien que sepa de TV3 es el Sergi Fidalgo, que además tiene varios libros escritos sobre el asunto. Y si tuviera TV3 el presupuesto que tiene Televisión Española, a estos de aquí del Pirulí los dejaría como unos desgraciados, como unos aficionados. ¿Tú te imaginas que a TV3, Sergi, le dieran 1.000 millones al año? Buenos días a todo esto y feliz semana. Bueno, perdona, yo al contrario, aquí los maestros son TV3, porque tú dices 1.000 millones al año para toda España. Pero si consideramos que Cataluña es una sexta parte, es una sexta parte de lo que es España. Y el presupuesto de TV3 entre pitos y flautas son casi 400 millones de euros. Lo multiplicáis y el presupuesto digamos por habitante de TV3 es 3 veces más que el de Televisión Española. El dinero que se mueve aquí para una digamos un corralito mucho más pequeño es mucho más abundante. Las productoras aquí se están forrando, las productoras por supuesto del régimen, las que apoyan el separatismo, las que hacen los trabajitos que Esquerra o Junts quieren. Lo de TV3 es mucho más escandaloso que Televisión Española. Pero que Televisión Española, como es mucho más grande, lleva muchos más años, nos parece peor, pero no es verdad. La Inchaurrondo en TV3 sería, digamos, el sector moderado, el sector menos sectario. Perdona, no es broma, no es broma. No. A ver, esto es de ayer, A ver, cuéntame. Hasta los meteorólogos de TV3 son separatistas. El número 2 de Esquerra Republicana para el Parlamento Europeo es un señor que ha estado dando el tiempo en TV3 pues durante 20 años. No me jodas. Insisto, hasta los hombres del tiempo. Recuerden ustedes que el mapa del tiempo de TV3, insisto, el mapa del tiempo, teóricamente algo frío y objetivo, el mapa del tiempo no es Cataluña. El mapa del tiempo en TV3 desde hace 40 años son los países catalans, con Valencia, Baleares, parte de Aragón y bueno, y Andorra. O sea, es que y se les dejan Murcia y Almería, tío, poco me parece. Claro. Hasta Murcia llega algún mapa por ahí, creo, sí. Sí, pues lo mismo que lo de TV3 es otra cosa. O sea, la televisión española es un escándalo. TV3 es ingeniería digamos, ingeniería, no iba a decir sociológica o ingeniería política. No tiene nada que ver, es mucho más siniestro lo que está pasando aquí y hay mucho más dinero en juego, insisto, porque el botín en televisión española es un botín que se ha de repartir, pues eso, a nivel nacional. Aquí no, aquí se la reparten unos cuantos y un invitado muy pequeñito, ¿no? Este no es Tomás Molina, pero bueno, es el mapa, ahí tenéis el mapa. Este es el mapa del tiempo, Países Catalans. No es broma, ¿eh? La información del tiempo de Madrid o de Sevilla la pone al mismo nivel que la de Berlín o Londres o París. O sea, para ellos el resto de España es extranjero y cambio no. En cambio Andorra y lo que ellos llaman Cataluña Nord, que es esa parte de ahí arriba, que son los departamentos del sur de Francia, de la zona de Perpiñán, eso es Cataluña. Con lo cual, pues bueno, insisto, Inchaurrondo, con todo lo siniestra que puede ser, aquí sería... sector moderado, le darían collejas, pero venga, espabila, hombre, que tienes que ser más radical. Joder. Oye, ¿cómo andamos de insultos al jefe del Estado y tal? Estas cosas que antes nos escandalizaban tanto y contábamos a veces con profusión. En tal programa de TV3 se ha ridiculizado la figura del jefe del Estado, o sea, tal. O ahora van derivando hacia posiciones más sofisticadas, más... ¿Cómo es la cosa editorial ahora? Los socialistas, por los socialistas pactaron la actual dirección de TV3 hace un par de años. Por tanto, todo lo que ustedes vean, como por ejemplo lo que pasó el año pasado con lo de la Virgen del Rocío, es culpa del PSC. Pero el PSC sí que exigió que se bajara un poquito el tono. O sea, diciendo, bueno, no vamos a poder evitar que seáis separatistas, porque nosotros también, como PSC, también hemos dado un giro separatista, pero al menos poned un poco de sordina. Y sí que es cierto que los escándalos son menores.
O sea, de vez en cuando fue el típico humorista que se cachondea del rey, pero ya no es como antes, que era casi, digamos, una especie de constante en toda la programación. Digamos, lo que intenta es que el separatismo sea como más delicado, menos burro, entre comillas. O sea, que es que antes no tenía ningún tipo, digamos, de fineza. De No era filtro, sí, sí, sí. No, a trayón. O sea, no, tú puedes ser separatista, pero hacerlo con elegancia, o ser separatista y directamente pegar tu puñetazo en la boca. Han cambiado el puñetazo en la boca por cierta elegancia, pero sigue el tono sigue siendo lo mismo en los telediarios, se sigue hablando de presos políticos, de exiliados, las productoras son las mismas, cada X tiempo sale el típico reportaje vendiendo que España nos odia y que Cataluña tiene que resistir, sobre todo, por ejemplo, a raíz de os acordaréis de la reciente visita de eurodiputados para estudiar el tema de la inmersión lingüística, que acabó con un magnífico trabajo en el cual el Parlamento Europeo denunció que había abusos en la inmersión lingüística en Cataluña. Pues ahí sí que se emplearon a fondo y se dedicaron a descalificar. De hecho, yo creo que buena parte de la dureza, porque al final el Parlamento Europeo fue muy duro contra el sistema escolar catalán, yo creo que buena parte de la dureza de ese dictamen, cuando Europa ya sabéis que se la cogen como papel de fumar, vino en buena parte por la reacción de TV3 y del resto, digamos, del separatismo, que fueron tan salvajes para intentar descalificarlo, que lo mismo a los diputados les llegó y se enfadaron. Es que realmente, o sea, siguen teniendo este tono separatista cuando conviene, pero ya solamente en momentos muy concretos, no es el constante, digamos, bombardeo. O sea, había reportajes que parecían rodados, digamos, por la televisión de Stalin. O sea, digamos, eran directamente pura propaganda, y ahora intentan disimularlo un poco, siendo lo mismo, siendo la misma gente, siendo las mismas productoras, y por lo tanto teniendo claro que cuando vuelva a interesar, cuando llegue el Uturraré Mafé, este famoso de Pere Aragonés y de Carles Puigdemont, volverán a subir el tono, por mucho que los socialistas digan. Oye, ¿qué va a hacer el figura cuando gane ella las elecciones catalanas? Que hay que joderse, hay que estar enfermo para votarle como presidente de la Generalitat al ministro de los 180 o 200.000 muertos oficiosos, que nunca reconocidos oficialmente, y al ministro que presuntamente más presunta mierda, presuntamente presunto acumula, porque cada día vamos conociendo un contrato nuevo y una trama nueva, que si ahora una empresa de yesos, que si ahora un bufete en Malta o en Chipre o no sé dónde cojones, que solamente tenía ahí 4 desgraciados, 4 funcionarios, y que centralizaba también compras millonarias, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, es lo que la mayoría de los catalanes quieren, y además fíjate que no va a estar mal, porque vuelvo a la pregunta: si ella gana las elecciones, como parece que las va a ganar, la última encuesta que he visto hoy no le da 41 como la del otro día, pero le da 38, ¿no? Claro, no puede gobernar solo con 38, tendría que elegir a Esquerra o a Junts, en cuyo caso le genera un problema al figura, o me estoy yo liando. A menos que Junts y Esquerra pacten entre ellos. Es un poco contraintuitivo, lo dije el otro día y lo repito, y un poco maquiavélico el escenario post-electoral catalán de el 13 de mayo en adelante. Felicidades a todas las Fátimas, cuando llegue el momento os felicitaremos, pero ¿qué va a pasar? Lo que está muy claro es que hay que esperar al día después, y que la gente va a reaccionar en función de los números. Lo mejor que le podría ir a Sánchez, y eso no hay ninguna duda, es de que el separatismo se pusiera de acuerdo, claro, si Esquerra, gobernaran entre ellos, que decidieran si gobierna Puigdemont o Aragonés en función de quien fuera la lista más votada, y por lo tanto Sánchez pudiera seguir contando con los dos, porque tanto al estar Junts y Esquerra en el gobierno, a los dos les interesaría seguir sangrando a Sánchez. Claro. Ese sería el panorama que Sánchez desearía. Y aunque parece que no va a ser posible, dado que de momento no suman, y se habla del odio tradicional entre Esquerra y Junts, que es cierto, se odian a muerte, sí. También es cierto que en otros momentos, y recordamos que en las últimas elecciones autonómicas, Esquerra y Junts sumaban, PSC y Junts sumaban, o PSC y Esquerra sumaban, y ganó ella, y dejaron a ella fuera. O sea, el separatismo se odia, pero digamos prefieren estar ellos juntos que no uno de lo que partido que ellos le consideran, a pesar de que, insisto, el PSC es un partido independentista más, pero no les consideran separatista pata negra. Con lo cual, veremos lo que ocurre. Si Puigdemont gana y Esquerra acepta una posición subalterna con Junts, pues para Pedro Sánchez va a ser perfecto. Pero yo no lo tengo tan claro. Es que la política catalana es una especie de manicomio extraño.
Yo creo que sí, ya sí que va a ganar, y sí que va a ganar, y estoy de acuerdo contigo, que no debería ser, pero claro, tú tienes que conocer el ecosistema catalán. Claro, aquí no hay un medio que no sea no separatista, digamos, de los potentes, salvo pues gente como tú, que te ven en Cataluña, o gente como el Toro, que se ve en Cataluña, pero son medios nacionales, o el catalán, que somos un medio modesto y nos lee poca gente, claro. O sea, los grandes medios o son separatistas o son socialistas, no te engañes aquí en Cataluña. Con lo cual, por mucho de que tú digas, sí, las mascarillas, aquí llega lo justo de esos temas. O eres muy adicto a los medios, digamos, nacionales, o de ahí ya te enteras la mitad, de la mitad, de la mitad. Que no entiendo. Uy, de buen gestor que es incomprensible. Insisto, pero claro, el problema es que a lo mejor Salvador Illa, que tenga imagen de buen gestor, si lo comparas con Aragonés o con Carles Puigdemont o con Quim Torra y con todo ese tipo de gente, pues puedo llegar a entender que haya gente que se autoengañe y piense que no es una solución mejor que esto. Claro, si cuando estás gobernado por fanáticos pirados, como insisto, es que Aragonés, Quim Torra, Puigdemont, empiezan ustedes a ver Quim Forn, Raúl Romeva, empiezan a ver toda la nómina de puede parecer hasta lógico que alguien piense que Ian es mejor. A mí no me lo parece, pero digamos lo comprendo. A menos si ya de momento como no ha dado un golpe de apoye. Bueno, Sergi, lo vamos a dejar aquí porque, pero menos mal que ha sido solo al final. En el último minuto te has congelado ahí 2 o 3 veces, pero vamos, se ha entendido perfectamente también esta última exposición. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es y autor de imprescindibles libros, como recomiéndanos el último de nuevo, el de TV3, perdón, te lo pido a ti para no fastidiarla yo y decir mal el título, porque ya que hoy había elegido como leitmotiv el asunto de Televisión Española y por ende de las televisiones públicas de TV3, el último libro de Sergi Fidalgo, imprescindible sobre TV3. Otra TV3 es posible. Otra Ediciones Gildi lo podéis encontrar en Amazon. Otra TV3 es posible, que lo podéis encontrar en Amazon. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Muchísimas gracias por tu tiempo, cuídate mucho, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Un abrazo. Un abrazo, Sergio. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado. Mañana volvemos en la retaguardia.